Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, milagros han de ocurrir. Queridos amigos, hermanos, ¿cómo se encuentran todos en esta preciosa semana del mes de septiembre? El noveno mes, el mes de la bendición, el mes de los nuevos comienzos, de las nuevas oportunidades. Y hoy estamos alegres en la escuela profética de todos los tiempos que dirige nuestro querido apóstol Dagoberto Martel y su esposa amada Mari. Estamos contentos porque tenemos nuestra segunda enseñanza con nuestro querido pastor John. Así que como sé que tiene mucho que darnos él, queremos ya darle entrada para que él mismo, una vez más, para los que no lo conozcan, brevemente se presente y nos entregue la enseñanza de este día. Bienvenido, pastor John, el tiempo es para usted. Muchas gracias, mi estimado doctor Oscar, y todos los que están en sala. Es un placer, es una enorme oportunidad y de mucha honra para mí. Sé que será de edificación poder dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia para edificar al cuerpo de Cristo, su iglesia. Y bueno, los que estuvieron la semana pasada y los que quizás se suman hoy o quizás son los mismos o puedan sumarse otros. Como decía mi estimado pastor Oscar, mi nombre es John Adolfo Valdiris Álvarez, desde Colombia. Ya estoy en casa. El miércoles pasado estaba en tránsito allí en Bogotá. Hoy estoy aquí, quizás la otra semana desde Perú o desde África, pero donde estemos, mientras el Señor nos permita estar conectados, aprovechamos este espacio. Y bueno, estamos tratando un tema muy interesante, muy profético, muy acorde al contexto en el tiempo en que el Señor nos ha permitido vivir en esta generación, y le he titulado un compromiso generacional. Y es necesario tener un compromiso generacional, y hablaba finalizando el miércoles pasado para conectarnos un poco de Timoteo, de Pablo y Timoteo, cuando encargan una generación como la nuestra, que siempre ha sido exigente, porque cuando Jesús resucita, es decir, el Cristo resucitado, luego glorificado e impartido en el cuerpo, en la iglesia, el apóstol Pablo hace algo muy interesante y quiero comenzar desde allí, o continuar desde allí. Quiero invitarlos a que vayamos a la segunda carta de Corintios, 2 de Corintios 5:16, para mirar cómo Pablo se dirige a Timoteo con un entendimiento, con una mentalidad diferente a como los discípulos que caminaron con Jesús vieron a Jesús. Cómo el mensaje que va por el Espíritu dirigido a este joven pastor, que Pablo le llama hijo, Timoteo, y que le encomienda encarecidamente, que lo que había oído de él allá en segunda de Timoteo 2, capítulo 1 y 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Antes le había dicho en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aquí en la segunda carta, quiero que vayamos un momento ahí porque quiero resaltar algo para nosotros en este tiempo también. Segunda carta de el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, puntualmente el verso 16. Yo sé que si les pregunto cuánto se sabe en el verso 17, me lo pueden decir de memoria, todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo pregunto, ¿cuánto se sabe en el 16? Y ahí como que déjame buscarlo, porque el 16 no lo hemos
no lo hemos memorizado. Y es el versículo más importante para poder entender el contexto del 17. Es como cuando citamos mucho aquel famoso verso también que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado Filipenses 4:13? Se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién se sabe el 12? Filipenses 4:12, ¿quién se lo sabe? No, 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 ese no me lo he aprendido. Y ese es el que tenemos que aprender. Ese es el que tenemos que comprender e interiorizar. He aprendido, dice Pablo allá, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Pero a los creyentes de hoy no nos gusta aprender a vivir conforme a la vida del Espíritu, de la palabra, del contexto del nuevo pacto, de lo que hoy vivimos con Cristo por dentro. Hoy la habitación, somos la habitación del Señor y tenemos que ser prácticos a la hora de vivir, de expresar, de predicar, de enseñar el Evangelio. Y es que hay que aprender. Y dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Eso es carácter. Eso es tener un corazón, una mente de profeta de Dios en este tiempo, de hijo de Dios. El carácter para luego poder decir, él dice, he aprendido a vivir con el estómago lleno y con el estómago vacío. Sé tener abundancia como tener escasez. He vivido en todas las situaciones y después de eso es que viene a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una vivencia de Pablo. No es un versículo evangélico para repetirlo en momentos cuando necesite fuerza. Pero ahora acá en 2 de Corintios 5:16 es lo mismo. Hay que conectarnos en este entendimiento para poder comprender el verso 17. Y dice el apóstol Pablo, voy a leer para ustedes. De manera que nosotros de aquí en adelante, yo quiero que hoy quede marcado en este miércoles o en este día que usted está escuchando y viendo esta enseñanza, quede marcado en su corazón y pueda escribir y decir esa frase, de modo que, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esa expresión de Pablo, esa escritura es tan especial porque dice, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Wow! Yo quiero que usted diga, de aquí en adelante, de aquí en adelante, de aquí en adelante a nadie conocemos. ¿Por qué Pablo le escribe a los corintios así? Porque es que había una relación muy directa entre los creyentes que querían seguir a Jesús, pero el Jesús encarnado en la carne. Muchos creyentes al día de hoy quieren seguir a Jesús en ese diseño, en ese modelo de lo que Él vino a hacer y a cumplir por nosotros. Hay cosas que ninguno las va a hacer, solo le tocaba hacerlas Él antes de ir a la cruz. Y es allí donde tenemos que entender el Espíritu de Dios y la obra perfecta que fue sellada en la cruz, el nuevo pacto que se activó y se hizo vigente, como dice Hebreos, que echó como por viejo al antiguo, esa vida nueva, esa vida que ahora es impartida a la iglesia por el Espíritu de Dios, ese poder que obtuvo Cristo cuando fue a la cruz, que derribó y derrotó la muerte y derrotó a la condenación y todo lo que había perdido el hombre en el Edén lo devolvió allí. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia y a nosotros, de manera que de aquí en adelante no estemos mirando en la carne a nadie. No, no, porque si nos miramos en la carne vamos a mirar los errores, vamos a mirar las fallas, vamos a mirar que es que el hermano habla mal, es que él se equivocó y obviamente estamos todavía en este estuche, estamos todavía en esta carne, por decirlo de alguna manera, pero ya no nos vemos en la carne. Ahora tenemos que ver la obra ejecutada de Cristo en cada uno de los redimidos, en cada uno de los que han creído y aceptado a Cristo y por lo tanto se han convertido en hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo, por favor, hijos de Dios, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Jesús lo conocemos o lo conocimos en la carne, ya no, porque ya Él resucitó y ahora Él viene con una asignación diferente. Una cosa es
El Cristo encarnado, Jesús que se hizo carne, Dios se hizo, el Verbo se hizo carne, Dios se manifestó a los hombres a través de su Hijo amado en Jesús, pero cuando Él va a la cruz y muere, ahora es el Cristo crucificado, luego es el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo ascendido y luego es el Cristo impartido. Vemos a Cristo en esta manifestación. Entonces Él dijo, no se pongan tristes, le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no les puedo enviar al otro consolador, al Espíritu de verdad para que esté con ustedes y los guíe a toda la verdad y les enseñe todas las cosas. Entonces, bajo este contexto, si nos vemos en nuestra carne, vamos a ver las fallas, vamos a ver la flaqueza, vamos a ver los errores, vamos a ver quizá algunas cosas que pueden ser juzgadas a nuestro parecer. Pero cuando miramos a Cristo en cada uno de nosotros, en el cuerpo, cuando miramos la vida de Dios, cuando miramos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios, lo que el Padre hizo de Jesús para nosotros, como dice 1 Corintios 1:30, que el Padre ha hecho de su Hijo Jesucristo para nosotros sabiduría de Dios, santificación, justificación y redención para nosotros. Es por eso que los discípulos que iban camino a Emaús lo vieron como el Jesús encarnado, no conocieron al Cristo resucitado. Si recuerdan en Lucas capítulo 24 que dos de sus discípulos iban camino a Emaús y el Señor se les presentó y le dijo, ¿qué plática es la que ustedes llevan? ¿Qué es lo que ustedes hablan allí? Y ellos lo miraron y le dijeron, ¿serás tú el único forastero que no sabes de Jesús de Nazaret? Imagínense, le estaban diciendo al Cristo forastero. Y también a los que se les presentó cuando resucitó, no lo conocieron porque era el Cristo resucitado, y muchos de nosotros queremos todavía avanzar con la imagen y con la vida del Cristo encarnado. Jesús cumplió su ciclo como carne, pero luego Él volvió en gloria. Ahora Él resucitó. Ahora Él envió a su Espíritu Santo para que nos veamos en el poder de la creación de Dios desde la eternidad. Lo que se perdió en el huerto, por gracia y por fe, Él nos lo devolvió al creer. Y es por eso que Pablo ahora le dice a la iglesia en el verso 16, quiero comenzar aquí porque es importante que no nos veamos según la carne. Veámonos en la nueva creación de Dios. Veámonos como recreados. Veámonos como esas nuevas criaturas en el cual el Padre ha puesto el Espíritu de Dios. Que estamos en un camino de perfección, sí. Somos perfectos por la obra de Cristo en el Espíritu, pero estamos perfeccionando que nuestra alma se alinee con el Espíritu, que nuestra alma que está aliada con la carne y que tiene manifestaciones siempre hacia el mal, hacia la carne, hacia el pecado, hacia la maldad, porque hacia allá se inclina el corazón del hombre, pues ahora por el Espíritu de Dios, Cristo se ha revelado al corazón del hombre para poder avanzar al versículo siguiente que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el verso 16 quiero ponerlo como base para continuar con lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2. En la segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Es necesario volver allí para retomar cómo podemos nosotros tener un compromiso generacional. Es entender en qué bases hemos sido nosotros edificados, fundamentados en la fe. ¿En qué base? ¿Cuál es la base? Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dijo a Timoteo. La fe no fingida que hay en ti, que también habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es lo primero que Pablo ve en Timoteo y trae a la memoria y dice, wow, esto es importante. No podemos tener una edificación generacional, no podemos tener un compromiso generacional si no estamos fundamentados en la fe que es en Cristo. Recuerden que hay una fe en la que vivieron los antiguos que está escrita en Hebreos 11. Y es muy conocido ese capítulo como los héroes de la fe. Es muy conocido ese capítulo como la fe
en su definición, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa era una fe de esperanza, esa era una fe del futuro, pero cuando ya Cristo vino y fue a la cruz del Calvario y cumplió el propósito que dijo consumado es, entonces pasamos al capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces lo que Pablo ve en Timoteo, ¿qué es? La fe no fingida, la fe genuina, la fe que emana de Cristo. Porque recuerden que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír Cristo. Dice el oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que es el verbo que se hizo carne es Cristo. ¿Y cómo lo podemos oír y cómo lo podemos interiorizar? Por la fe. Es la fe la que nos lleva a vivir y a que Cristo more en nosotros. Por eso también el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso capítulo 3, en Efesios capítulo 3, donde habla del propósito eterno y del misterio escondido, del misterio que no le fue dado a las generaciones anteriores. Allí, en ese capítulo, también Pablo dice, para que more por la fe Jesucristo en vuestros corazones. Entonces lo que Pablo ve en este joven pastor era que la fe que estaba en él lo llevaba a tener una pasión por Jesucristo y era entonces un instrumento, era una persona, bueno, no un instrumento, una persona que estaba lista para ser un pastor encomendado a esa labor eterna, a esa comisión, a esa misión, y le dice entonces, segunda de Timoteo 2, 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando yo veo esto y me pongo a mirar el trasfondo, el contexto de lo que es la gracia, de lo que es Cristo, que es la misma gracia, por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos tener cuidado en nosotros sumar, en nosotros poner cosas que no deben ser añadidas, que no deben ser puestas por nosotros. No hay que ponerle ni quitarle. El Señor se aseguró tanto, con mucho cuidado y con mucha claridad, que cuando le revela el evangelio a Pablo, Pablo dice, yo como un abortivo, yo como el más pequeñito, como el último, pero por la gracia de Dios fui escogido como perito arquitecto para sobreedificar sobre el fundamento que ya está, que es la piedra angular que es Cristo. Pero cada uno dice, mire bien cómo sobreedifica. Pablo sí tenía un cuidado porque le fue revelado el evangelio del Cristo resucitado, no del encarnado. Los discípulos que caminaron con Jesús, cuando Él vino a la tierra, antes de ir a la cruz, lo conocieron como el Cristo que vino a cumplir el propósito, como la promesa que había de ir a la cruz. Era el Cristo encarnado, pero no tuvieron la revelación del Cristo que resucitó. Y esa fue la que de él fue que Pablo recibió el evangelio. Esa es la diferencia entre los discípulos que caminaron con Jesús y Pablo que recibió el evangelio de Cristo Jesús pero resucitado. Claro, lo recibió con una claridad y una puntualidad que él luego escribe a las iglesias y dice, mire, el misterio que no le fue dado a conocer a las generaciones anteriores, me fue revelado a mí por la gracia. Y es Cristo. El misterio es que en Cristo le fue devuelto al ser humano todo lo que perdió en el Edén. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán, que es espíritu vivificante, que es Cristo, lo devolvió. Y eso que le fue devuelto a la iglesia, la abuela y la mamá de Timoteo lo entendieron y ahora Timoteo también. Por eso ve Pablo a Timoteo y dice, esta es la persona que yo necesito. Y esta es la generación que necesitamos ser edificados y formados en este tiempo, entendidos en la vida misma de Dios que nos habita, entendidos en el evangelio, que es el poder de la cruz, que es el poder mismo del evangelio, que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este tiempo, en todos los continentes, necesitamos estar en esta misma vida, en esta misma naturaleza que nos ha sido dada, que nos ha sido devuelta por la obra poderosa de Cristo. Ahora,
en esa dirección, Pablo le dice en 2 Timoteo 2, 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow, hasta aquí podemos ver ahora un panorama que en esta generación, más que adoptar formas, más que querer volvernos expertos en hebreo, en griego, gloria a Dios por estudiar el hebreo y el griego y conocer las raíces y todo aquello. Pero Jesús le dijo a los fariseos de la época, ustedes son estudiosos, ustedes escudriñan las escrituras, escudriñan las escrituras y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero a él no lo conocen. Aún teniendo las escrituras y compartiéndolas a diario y memorizándolas y conociéndolas, podemos conocer las escrituras, pero no se nos ha revelado la palabra. Y la palabra era el verbo, y el verbo era Cristo, y estaba frente a los fariseos y querían matarlo. No hay mucha diferencia hasta el día de hoy. Tenemos personas que son expertos en un vocabulario, en un lenguaje profético, en un lenguaje de reino, en un lenguaje, palabras, wow, bonitas, impresionantes. Y no, y esto viene del hebreo, y el griego quiere decir esto, y la raíz etimológica de esto, y tiene 3 definiciones, y tiene 4 connotaciones, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está realmente la naturaleza de Dios que debe operar en nosotros? Eso se da cuando hay una naturaleza que aflora, es lo que conocemos en la Biblia como el nuevo nacimiento o la recreación de Dios por la fe. Ahora, hay muchas cosas que se nos pegan en el camino. Hay muchas cosas que vienen de los antepasados. Vamos avanzando, conociendo, pero hay cosas que se han vuelto estructurales, como el pastor que te formó, con quien tú recibiste al Señor, la primera enseñanza, el discipulado, quién fue tu formador, quién fue el que te puso esas bases iniciales del evangelio, de la palabra de Dios. Y viene a mi mente ahora, a mi corazón, aquella imagen cuando Jesús invitó a 3 de sus discípulos para ir al monte, conocido como el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan que el Señor invitó a Pedro, Jacobo y Juan? Y en un momento de esos que estaban ya como que durmiéndose así, de pronto Pedro abrió así el ojo y se levantó y vio a Cristo que resplandecía, vio a Jesús que sus ropas estaban resplandecientes y vio al lado de Jesús, a un lado estaba Moisés y al otro lado estaba Elías. Y cuando Pedro y los discípulos que estaban ahí vieron eso, wow, dijo Pedro, Señor, bueno sería para nosotros hacer 3 enramadas. Siempre nos acostumbramos a vivir la atmósfera de Dios, las experiencias, esos momentos gloriosos, momentos, tiempos, emociones, sentimientos. Eso no es la esencia del evangelio, pero a nosotros nos encanta. Y cuando Pedro dijo, wow, Señor, y mira, aquí está Moisés, está Elías, uy, bueno sería para nosotros hacer 3 enramadas. ¿Y sabe qué pasó? El Señor los desilusionó, por utilizar este término. Se desaparecieron Moisés y Elías, y se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, a él que oíd. Y es importante en este tiempo seguir oyendo la voz del Hijo amado a través del Espíritu Santo. Es Él. ¿Por qué este cuadro? Quiero decirles que en ese cuadro se reflejaba lo que habitaba en el corazón de los discípulos. Tenían la ley de Moisés. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y hay personas que todavía abrazan y no miran por otros ojos, sino por lo profético. Claro que creemos en lo profético, pero todo lo profético del antiguo pacto señalaba a Cristo. Todo el mover, el actuar, el visionar profético apuntaba a Cristo. De hecho, los profetas eran señales. Por eso cuando Jesús caminó con los discípulos que iban camino a Emaús, dice que les citó que las escrituras. Les citó las escrituras pasando por los salmos, pasando por los profetas y les mostró toda la escritura de lo que hablaban de él.
Por lo tanto, los profetas de la época, aparte de que profetizaban para el momento cosas específicas de parte de Dios, todos anunciaban y proyectaban que la promesa del Padre se iba a cumplir en Cristo Jesús. Y como ya Jesús había venido, el Señor tenía que quitarle ya esa idea profética, porque nos acostumbramos a quedarnos en actos proféticos, en palabras proféticas, en acciones proféticas, pero no disfrutamos la profecía cumplida que es Cristo. Cristo era la esencia y el propósito profético desde Génesis, desde 3:15 de Génesis, cuando está la simiente, la que le aplastaría la cabeza al diablo, era una figura, un tipo de lo que iba a suceder y sucedió, pero cuando sucedió, todavía los discípulos tenían mentalidad del antiguo pacto, mentalidad de la costumbre hebrea judía, mentalidad de la sombra y de la figura, y ahora tenían la esencia y no lo habían entendido. Entonces el Señor le tocó hacer esa terapia, por decirlo así. Los llevó y les mostró a Jesús, a Moisés que representa la ley y a Elías que representa a los profetas, los desapareció, los quitó para que pusieran su mirada y se enfocaran en Cristo Jesús. Le dijo, este es mi hijo amado, ya no se apeguen a la ley, ya no estén mirando y fascinados con las profecías porque ya se cumplió. Cuando Jesús abrió el rollo en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, le estaba diciendo, todo lo que el profeta anunció, hoy está aquí delante de ustedes. Y ese día lo quisieron matar. Ese día le dijeron, eres un hereje. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Cómo que tú eres? Sí, yo soy. Y en este tiempo necesitamos replantear y mirar espiritualmente este cuadro. ¿Será que todavía estamos apegados a cosas pasadas? ¿Estamos apegados a la ley mosaica, a la lograr las cosas por mi propia fuerza? Porque hoy día yo lo logré, yo pagué el precio, es que yo. No se trata de yo, se trata de Él. Se trata del Señor. Y eso también está ratificado en Hebreos 1:1, cuando dice, y habiendo hablado Dios, ¿verdad? Durante mucho tiempo, en otro tiempo, de diferentes maneras, a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. Hoy habla a través del Hijo. Hoy habla a través del Señor. Y es lo que necesitamos en estos tiempos proféticos. Exaltar y levantar la profecía que es Cristo. La máxima profecía, la máxima expresión. Todo el Padre eterno lo encapsuló en el Hijo. Por eso dice que puso toda la plenitud en Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él, Cristo. Y como fue hecho por Él, en Él y para Él, dice que de su plenitud bebemos todos. Y ese es el centro que nos une en Dios. Cristo nos une en el Señor. Si no estamos unidos es porque no estamos en Cristo. Si no estamos unidos en la unidad perfecta del vínculo del amor que es Cristo, es porque hay otras cosas que están cubriendo estos espacios. Y es allí donde necesitamos levantarnos todos con humildad, con un corazón sincero, sencillo, humilde, y mirar hacia adentro. ¿Qué estamos buscando nosotros? No importa la edad que tengamos. Podemos tener 5, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90 años, pero estamos en esta generación. Y han pasado generaciones y vendrán otras generaciones hasta que se manifieste el Hijo de Dios y levante su pueblo, su iglesia. Y luego, ya sabemos, venga Él con la iglesia a arreglar el chico final. Pero hoy es el tiempo de levantarnos desde los 4 puntos cardinales y decir, Señor, es necesario que nos enfoquemos, que apuntemos, que miremos al autor y consumador de la fe. Que esa fe que ha sido dada a nosotros como un regalo, una medida de fe, y esa fe que va creciendo y se va mostrando como un fruto también del Espíritu, nos pueda llevar al entendimiento de saber cómo Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Creo que tenemos una responsabilidad. Los que ya tenemos 20 y pico, 30 años, de venir, o un poco más, de venir estudiando, conociendo, escuchando
la palabra, que venimos experimentando al Señor, que sabemos que hay una naturaleza que no puede ser dominada, que no puede ser moldeada, que no puede ser perfeccionada, sino que tiene que morir. Quiero decirles, mis queridos pastores, líderes, hermanos, que Adán no se puede perfeccionar, que Adán no se puede restaurar. El primer Adán tiene que ser eliminado, tiene que ser erradicado. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo en la casa, cuando fue de noche: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Con la naturaleza de Adán no se puede hacer nada. Tiene que ser con la vida que mi Padre ha enviado a través de mí, en pocas palabras. Porque lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Y ese nacimiento espiritual es eso, un nacimiento del espíritu, de esa semilla incorruptible que Él nos ha permitido ahora disfrutar de una vida eterna. Pero simultáneamente está esa otra naturaleza allí en la carne, donde fue crucificado el pecado en la carne, allí en esa naturaleza caída que tiende cada día, que es la lucha que tenemos diario, decirle al alma: no, 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 alma mía, no obedezcas para allá, alma mía, tienes que obedecer para acá. Como el salmista David, como en el Salmo 103, que figurativamente agarra el alma por el cuello y le dice: alma mía, bendice a Jehová. 2 veces le dice: alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Wow, eso es lo primero. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Luego le dice: Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te sana de todas tus dolencias, Él es el que te corona de favores y misericordia, Él es el que hace todo lo que tú necesitas aquí, pero también lo que necesitamos por la eternidad. Y cuando el salmista se le es revelado esto, él dice: wow, definitivamente siempre hay una naturaleza que te tira hacia la naturaleza caída, hacia el pecado. Pero gracias a Dios que tenemos un Espíritu Santo, que es el que nos guía toda la verdad, es el que nos enseña todas las cosas, es el que intercede por nosotros, es el que nos revela la profecía actualizada y eterna que se da en lo presente, que es Cristo en la mejor versión en cualquier circunstancia que nosotros necesitamos. Cuando nos distamos, cuando nos alejamos de esta verdad eterna que es Cristo hoy para nosotros, es cuando nos inventamos cosas, nos inventamos teología, nos inventamos tantas cosas que hoy podemos inventarnos o adoptar que distraen y que sustituyen a Cristo. Suena fuerte, pero hay cosas que sustituyen a Cristo. Cuando no nos centramos en Él y su obra perfecta, sino en lo que yo hago, en lo que yo creo. No, hermano, es que ese es el hombre de Dios, es que cuando Él ora, es que cuando Él ayuna, es que no es cuando nosotros hacemos nada, es cuando Él lo hizo todo en la cruz y dijo: consumado es, pagado es. Él se entregó, Él hizo todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Ahora nosotros con esa victoria es que podemos avanzar y es que podemos predicar, enseñar, compartir, vivir, disfrutar y hacer todo lo que podemos hacer dentro de esa obra perfecta y terminada de Cristo. Al finalizar del versículo 2 de 2 Timoteo 2:2, dice: para enseñar también a otros. Mira, está de último. Para poder enseñar también a otros, tenemos que mirar desde el principio, ser hijo. Ser un hijo esforzado en la gracia que es en Cristo. Ser enfocado y atento a la palabra, al evangelio santo, al evangelio puro, al evangelio transformador, al evangelio que es la expresión máxima del amor de la vida de Dios en su Hijo, en Cristo. Y por eso Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Él también le dijo a los corintios: me propuse ir a ustedes no con palabras sabias, no con palabras rebuscadas, palabras bonitas, palabras persuasivas,
palabras que quizás lo hubiera hecho y ustedes hubieran venido fácilmente. Me propuse no saber nada, solo a Cristo y a este crucificado. Eso era lo que Timoteo escuchaba. Timoteo escuchaba cómo Pablo hablaba de Cristo en todas sus versiones, en todas sus manifestaciones, en toda su esencia. Él escuchaba a Pablo predicarle al doctor, al abogado, al gobernante, al rey, al comerciante, al agricultor, a todos le predicaba el mismo evangelio. Se hacía a todos en el contexto para poder llegar y llamar la atención, pero el mensaje era el mismo. No hay un mensaje diferente. Hay formas diferentes, pero el mensaje es el mismo. Por eso, mis estimados pastores, líderes, consiervos, profetas, los diferentes ministerios u oficios que son para edificar al cuerpo. Cuando miramos en Efesios también que Pablo hace claridad para qué son los ministerios, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice ahí está, la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros miramos más a fondo, en lo práctico, podemos ver cómo hubo hombres en la historia. Por ejemplo, hombres como el mismo Adán, figura de Cristo. Hombres como Abel, justo, tipos de Cristo. Abel, vemos hombres como Noé, vemos hombres como Abraham, escogido su hijo Isaac, el de la promesa, no el que se buscó Ismael. E Israel luego, Jacob, José, Moisés, David. Y todos estos personajes tienen para nosotros una enseñanza, una figura, un tipo del que había de venir, de Cristo. Y vivieron en diferentes generaciones. Y me llama a mí la atención que dice que en la generación de Noé, él era perfecto. De David, aún después que falló, Dios dijo que era conforme al corazón de él. Y siempre vemos una figura de redención, una figura del perdón de Dios en acción en hombres que fueron naturales y normales como nosotros. Del mismo profeta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Moisés tenía su dificultad, pero él dijo, bueno, como tú eres tartamudo y no quieres, entonces yo voy a poner a tu hermano para que hable por ti. Y vemos en cada personaje que algunos le dan relevancia, algunos, wow, dicen, yo quiero ser como, yo he escuchado personas que dicen, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como todos estos hombres. Fallaron y no alcanzaron en su capacidad, en su humanidad, ser justos por ellos mismos, sino que alcanzaron fue por la fe. Por la fe alcanzaron la justicia de Dios. Y hoy nosotros por la gracia, la justicia de Dios nos ha alcanzado por la obra perfecta de Cristo. Al final, todos los que existen desde Adán hasta Cristo fueron redimidos y alcanzados por Cristo en su muerte y resurrección. Por eso fue que él descendió aún a testificarle a los espíritus prisioneros y fue a testificar que los que creyeron en él, hasta Adán, que fue revestido de la gracia en una figura que el Padre hizo un sacrificio de un animal y le hizo un vestido porque él quiso en sí cubrirse con hojas de higuera. Pero el Señor le dijo, no, las hojas de higuera no sirven, tiene que ser un sacrificio, tiene que haber un sacrificio para que te cubra. Y era una figura y tipo de Cristo. Entonces, desde Adán hasta que él fue mostrado, fue anunciado por Juan el Bautista, y hay algo bien especial aquí. Cuando el Señor habla de Juan el Bautista, dice, no hay otro nacido de mujer como él. No hay otro más grande en la tierra, un hombre, un varón como Juan el Bautista, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre logrará lo que Cristo logró por nosotros. Eso es gracia, eso es favor, y eso es entender que por mucho que yo busque, que yo haga, que yo luche, jamás voy a lograr las cosas por ese camino. Eso sería jactancia, eso sería arrogancia. Es por gracia
que el Señor nos ha dado su justicia, nos ha entregado su victoria, nos ha entregado su grandeza. Dice que Él se hizo, no que era, se hizo pecado por nosotros. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él tomó nuestro lugar y nos dio el de Él. Fue el gran intercambio que hoy nos tiene aquí entendiendo este misterio para los antiguos, pero para nosotros ya no es misterio. Hoy, en este tiempo de nuevo pacto, este tiempo nuevo testamentario, este tiempo de gracia y amor de Dios, nos lleva a comprender esto. Dice Génesis 6:9, me llama mucho la atención, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero allí no terminó todo. El de la promesa no era Noé, era Cristo. El de la promesa no era Noé. Noé solo fue una figura, solo fue un tipo, solo fue una sombra que también expresa y reflejaba lo que el Padre iba a hacer con su Hijo por y para nosotros. El arca era una figura. Noé, el tiempo, era una figura profética, pero hoy nosotros lo entendemos de esa manera. Primera de Corintios 3:10, Pablo se muestra como perito arquitecto. Y este es el llamado: edificadores, pastores, profetas que están aquí, evangelistas, maestros. Este es el llamado a ser esos arquitectos también. Pero los arquitectos manejan un plano, interpretan un plano, siguen un plano. Y yo les quiero decir, mis estimados, no es lo que dice el pastor John Baldiri, no es lo que dice el pastor Oscar, no es lo que dice el profeta Víctor, etcétera, etcétera. No, es el diseño eterno. Hay un diseño eterno que todo edificador debe conocer, todo arquitecto como Pablo debe entender. ¿Usted se imagina, va a dirigir una construcción y no sabe leer los planos? Y es lo que precisamente ha pasado hoy. Hoy cualquier persona, lo digo de una manera muy cuidadosa, cualquier persona que lee un versículo y que puede dar una disertación y explicación, ya sale que es profeta, que es pastor, que es evangelista, que es apóstol. Y sale con unos disparates y sale con unas cosas barbaridades, porque no comprende los planos, pero él se pone el casco diciendo: soy un edificador, soy un arquitecto. La obra es de Dios, el diseño viene de Dios y Dios le entrega el diseño a los apóstoles y profetas de la época para que ellos puedan transmitir los códigos a los obreros, para que ellos puedan explicar qué tiene que hacer cada obrero en cada parte de la edificación. Esta es una edificación espiritual y la base, la piedra angular es Cristo. Luego de ahí en adelante necesitamos saber cómo sobre edificamos. Y allí en Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Wow, esto es tremendo, porque hoy no hay ciertos controles. Hoy con la libertad de culto, por ejemplo, que hay en países, yo tomo el ejemplo en Colombia. Una persona se reúne un grupo, hace unos estatutos, un acta, se constituye y va y la registra y pide una personería jurídica especial, y les piden una personería jurídica, es un representante legal, es un pastor crea una iglesia, crea un concilio, etcétera, etcétera, sin saber, sin conocer los planos, y ahí comienza a hacer y deshacer. Muchos hacen eso, otros no, son muy cuidadosos, son muy respetuosos, muy temerosos, personas que copian lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero otros no. Pablo le dijo a Timoteo: ojo, ten cuidado, esto encarga a hombres fieles, lo que has oído de mí. O sea, el evangelio no es lo que yo me invento, no es lo que yo me imagino. Hoy día hay ministerios producto de la imaginación, producto de una interpretación de la imagen y la idea que tienen de Dios, mas no es el Dios que está establecido en las Escrituras, en la palabra, con todas las claridades, con todas las cosas que hoy podemos tener gracias al Espíritu de Dios y a hombres como el apóstol
Pablo en especial, que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento, como los apóstoles que luego al recibir el Espíritu Santo, entonces entendieron y se pusieron en línea con el diseño. Y ya escuchamos ahora en primera, segunda de Pedro, en primera, segunda y tercera de Juan, y aún en Apocalipsis, con una puntualidad, ya hablando estos apóstoles por el Espíritu con una claridad que no tenían cuando estaban era mirando solo el Cristo encarnado. Quiero decirles, como para ir aterrizando un poco, mis queridos hermanos, no las sabemos todas. Somos un complemento y la suma de las gracias que estamos aquí, sumamos a que el cuerpo sea edificado. Es por eso que hoy nosotros necesitamos entender con humildad, con un corazón sencillo y sensible al Espíritu de Dios, para poder con precisión trazar la palabra de verdad. Hebreos capítulo 11, verso 9, dice, por la fe, me encanta esto, Hebreos 11, 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, me encanta esto, Abraham vio la ciudad cuyo arquitecto era Dios. Wow. Abraham, que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, dice, a la tierra que yo te mostraré. Él entendió que había una tierra que no era valga la redundancia, no era de la tierra. Había una ciudadanía que no era terrenal. Y dice que él se sostuvo como viendo al invisible y creyó esperanza contra esperanza y habitó con su descendencia, con sus hijos. Y aunque sabía que la tierra donde él estaba, Dios se la prometió y se la dio por heredad a él y a su descendencia. Pero él pudo visionar la ciudadanía celestial. Cuando Cristo se le revela a Abraham, cuando él ve a Melquisedec, wow, que es Cristo que se le presenta, Melquisedec tipo de Cristo, Hebreo lo afirma, describiéndolo como el rey de Salem, como un sumo sacerdote que no tiene genealogía, ni padre ni madre, ni principio ni fin. Fue Cristo. Cuando a Abraham se le revela a Cristo, los ojos de su entendimiento se abren. Y él pudo ver entonces que el llamado no era una tierra física. El llamado a salir de Ur de los Caldeos a la tierra prometida era simbólico. Que aunque iban a estar en la tierra, Dios le mostró los cielos despejados. ¿Recuerdan? Y le dijo, lo sacó y le mostró, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y todo eso lleva a Abraham a comprender, y por algo le dicen el padre de la fe, porque la promesa que el padre le hace a Abraham, de Abraham viene la línea mesiánica y viene el Salvador a través de la casa de David. Por eso el ciego Bartimeo, cuando gritó el ciego, le dijo, Jesús, ¿hijo de quién? De David, ten misericordia de mí. Wow. La gente se quedó sorprendida, pero Jesús dijo, este sabe, te conoce la promesa, este sabe de dónde vengo yo. Más que de la casa de David, sabe el trasfondo. Y el tener revelado a Abraham a Cristo, nos lo muestra Jesús cuando es confrontado por los fariseos. Los fariseos vinieron con una furia ante Jesús porque estaban viendo que él estaba manifestando que era el Hijo de Dios. Y en una oportunidad le dijeron, ¿sabes? Nosotros no somos hijos de fornicación. Le dijeron los fariseos a Jesús. Esa expresión no somos hijos de fornicación era una sátira, era una indirecta, era una ofensa, porque conocían el contexto, cómo fue Jesús engendrado en María. Saben que en la época el contexto era que la mujer tenía que ser honrada, casarse y luego salía embarazada en su matrimonio. Pero ya sabemos que María salió embarazada en la casa, pero fue obra del Espíritu Santo. Y los vecinos, los chismosos decían, mira, antes de casarse salió embarazada.
Y hasta José quiso dejarla. Recuerden que él estaba arreglando su maletica calladito para dejarla, para no deshonrarle. El ángel le dijo, ay, 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 espérate un momento, no te vayas, este es el propósito eterno. Aquí no ha habido hombre, ella fue escogida por la gracia de Dios y el Espíritu, y le explicó todo y dijo, bueno, me quedo y la cuidaré, porque ya entiendo que somos privilegiados. Pero eso se sabía de la puerta hacia adentro. De la puerta hacia afuera, para los fariseos y la gente vecina, había sido una deshonra, y Jesús había sido engendrado fuera del matrimonio. Por eso le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Y lo remacharon diciendo, un padre tenemos y es Abraham. Y ellos alardeaban y ellos se jactaban diciendo, tenemos un padre y es Abraham. Y Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me recibieran a mí. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, se alegraran conmigo, porque Abraham vio mis días y se gozó. Yo soy mayor que Abraham. Y ellos pegaron el grito, ¿cómo si no tienen ni 50 años? ¿Y cómo vas a decir que eres mayor que Abraham, que nuestro padre Abraham? Y él dijo, no, 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 Abraham vio mis días, lo que le acabo de mencionar cuando Melquisedec se le presentó y se gozó. Allá fue cuando la primera vez que Abraham le dice a Melquisedec, espérate, no te vayas, y fue y le buscó el diezmo de todo, lo honró, vio a Cristo. Entonces ese encuentro que tuvo Jesús en aquel entonces, que muchos dicen una teofanía, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, fue Cristo allí, y ahora Jesús le está diciendo a los fariseos, él me vio mis días y se gozó. Y yo lo conozco a él, yo sé quién es él y él me conoce a mí. Pero ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, que es homicida desde el principio. Y por eso ustedes me quieren matar a mí. Yo vengo de arriba, yo soy de arriba y ustedes de abajo. Yo sí sé de lo que les hablo porque vengo del cielo, vengo de arriba. Yo he oído y he conocido a mi padre. Pero ustedes son de acá abajo. Y la voluntad de abajo buscan. Fue tremendo, ¿verdad? Pero esto nos confronta a saber que nosotros necesitamos ahondar, nadar, profundizar, compartir la vida de arriba. Y la vida de arriba nos es revelada por el Espíritu en Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre. Es por eso que Abraham está diciendo estas palabras que acabo de compartirles en hebreo. Y el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Es Dios. Y aquí quiero aterrizar, se nos está terminando la hora, me apasiona, me gusta esto mucho, pero vamos a continuar el próximo miércoles. Recuerden que el hilo conductor, el tema es, ¿cuál es el tema? Vamos a ver si están conectados, porque algunos veo la cámara apagada, otros la tienen abierta. El tema que estamos compartiendo es compromiso generacional. No puede haber un compromiso generacional si no comprendemos el compromiso eterno que tuvo el Padre desde el principio. Y quizás es un poco, de pronto no es un bosquejo que le estoy compartiendo teológicamente estructurado. Es posible que hayan teólogos aquí como yo que digan, no, pero es que no describo bien el primer punto, los puntos, los subpuntos, y es que no he visto bien la introducción y el desarrollo del tema. Yo creo que el Espíritu de Dios te va llevando un entendimiento de comprender que no es lo que teológicamente muchas veces es correcto. Y suena contradictorio. No es lo que teológicamente es correcto, es lo que eternamente es perfecto. Y lo que es eternamente perfecto es lo que proyectó el Padre en su Hijo desde la eternidad. Por eso Eclesiastés dice que Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Y la eternidad es Cristo. Y al ponerla en el corazón del hombre, nosotros entonces podemos evidenciar y testificar la eternidad de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros y lo que podemos compartir. Sí, mis queridos pastores, quiero que ustedes puedan también hacer su aporte. Sé que algunos están en Europa, otros están en Estados Unidos, otros están en otros continentes, otros estamos en Latinoamérica, en Sudamérica, pero no importa, todos estamos en Cristo, en la ciudadanía eterna. Así que esto es lo que hoy quiero sumar en ustedes. Tenemos que ir creciendo en este conocimiento que Pablo le dice a Timoteo. Ojo, ten cuidado de esto, porque esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Adelante. Qué bueno. Gracias a Dios. Vamos adelante. Que gracias al Señor, Pastor John. Muchísimas gracias.
Hace 8 días que usted compartió, a mí me quedó en mi mente la formación de creyentes que no fueran como Nicodemo, que vieron a Jesús, pero lo vieron de una manera, vamos a decir, nominal, ¿verdad? No lo vieron, no lo vio como el Mesías, porque Jesús mismo le eres tú maestro de Israel y no sabes esto y esto y esto y esto. Entonces ahora yo lo complemento con que tenemos que, en base a lo que usted enseñó hoy de 2 Timoteo 2:1, tenemos que ser entendidos de nuestra responsabilidad generacional. Y yo veo que tenemos dos herramientas, ¿verdad? La primera herramienta importantísima es que tenemos la gracia de Dios, un pacto de gracia. Y lo segundo es que tenemos solo un solo Dios, solo un solo Señor, manifestado en tres, pero es uno en toda su dimensión. Lo que nos lleva a concluir, como usted lo ha dicho, que yo creo que nuestra función es generacional, pero no es en cuanto a cantidades, sino en cuanto a propósitos. Me voy a explicar. Perdón, pero como usted dio la puerta abierta, a mí me gusta hablar de todo. Entonces, porque Dios no busca multitudes. Según Lucas 9:10, Él escogió primero a 12 y luego a 70. Entonces, si en tu vida te logras reproducir generacionalmente en uno, claro, no nos vamos a proyectar solamente en uno, habrá muchos, pero si la vida nos toca solo uno, habremos cumplido nuestra misión. Amén. Ahí lo dejo. Gloria a Dios. Muy inspirador, pastor, muy inspirador. Aleluya. Sí. Bueno, un abrazo para todos. Saludo a mi querido pastor Marcelo. Veo ahí al pastor Alejandro, el pastor Pancho. Bueno, quiero un día de pronto conocerle y darle un fuerte abrazo, estrecharle esos brazos. Somos una familia maravillosa, la familia eterna del Señor. Entonces, para mí siempre ha sido y será un gusto poder ser su servidor y dar de gracia lo que el Señor me ha dado de gracia para cumplir ese propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Nos vemos en la próxima. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Bye bye. Bye bye. Chao. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque